Perdón. Buenas noches. Puntualmente 20 horas. Vamos a dar inicio a nuestra clase de Introducción a las Ciencias Jurídicas 2 en esta bolilla de la unidad 6, que es técnica jurídica. ¿Qué es la teoría? Vamos a hablar un poco de lo que es la técnica jurídica, sus teorías, sus técnicas, sus aclaraciones, las aclaraciones previas, las teorías de la técnica jurídica. Esto vamos a hablar un poquito de donde dice de la aclaración previa. Como se ha explicado, el derecho es un objeto cultural y por lo tanto obra del hombre. En efecto, son los hombres que dictan las normas que han de regir la convivencia y también los que las aplican. Ahora bien, como toda actividad humana, la formulación de normas jurídicas y su aplicación a los casos concretos pueden también ser tecnificada, es decir, guiada por una serie de reglas que prescriben un conjunto de procedimientos especiales cuya observancia permite un trabajo bien organizado y asegura el resultado más fructífero. Hablamos a continuación de las reglas, de las técnicas y normas jurídicas. Dice, para disipar un error muy común, dice, conviene reiterar que toda conducta puede ser enfocada técnica y éticamente. Conviene insistir para evitar el error aludido que tales regulaciones no son excluyentes. Esto significa que una regla o conjunto de reglas técnicas pueden ser incorporadas al derecho, es decir, pueden ser juridizadas, se puede hacer en forma jurídica. ¿Sí? Tenemos el concepto de lo que es la técnica jurídica. Y dice, se entiende por técnica en general al conjunto de procedimientos que se siguen para llegar al objetivo dado, es decir, para realizar un fin concreto. Así que eso es la técnica jurídica. Que es entonces una técnica en general, es el conjunto de procedimientos que se siguen para llegar a un objetivo dado, es decir, para realizar un fin concreto. La técnica y la práctica jurídica. Pues también resulta ser que la técnica y la práctica también van acompañadas uno del otro, porque recordemos que en derecho todos van concatenados. No debe, dice, confundirse, no debe, no, no debe confundirse la técnica con la práctica jurídica, que también es llamada por algunos judicial, aunque en realidad esta es solo uno de los aspectos, puesto que la práctica en general es el conjunto de conocimientos empíricamente adquiridos y aplicados a la realización de distintas actividades u operaciones de cualquier profesión u oficio. La técnica y la práctica, clarito dice, es aplicada a la realización de materiales de las distintas actividades u operaciones de cualquier profesión u oficio. Técnica y práctica. Con la diferencia de que nosotros en derecho tenemos más las dos cosas, la técnica y la práctica. ¿Por qué? Porque técnicamente nosotros debemos estar preparados y para estar preparados técnicamente debemos estar
tenemos que tener mucha lectura. O sea que siempre les dije y voy a seguir diciendo eso. Todo esto tiene un encabezado o cómo podemos decir? Un ítem que le va acompañado a todo esto. Porque dice, la práctica en general es el conjunto de conocimientos que ya se realizaciones materiales en distintas actividades o operaciones de cualquier profesión. Conviene, dice, aclarar un poco más este aspecto conceptual para evitar malentendidos. En efecto, la técnica tiene algo de científico y algo de práctico. Estudiar para tener técnica. De científico, dice, porque todo conocimiento técnico es en el auténtico sentido de la palabra, presupone, por lo menos, el conocimiento de ciertos principios generales referente a la ciencia respectiva. También dice, algo de caudaloso, aporte de elementos extraídos, realización del derecho, realización que es la técnica jurídica con la ciencia del derecho, y así sucesivamente vamos haciendo lo que es la práctica en sí lo que, del derecho. Acá, no, acá estábamos hablando de las técnicas y las prácticas. En las técnicas y las prácticas tenemos que también, dice, existen los contenidos que son medios técnicos jurídicos. El contenido y la técnica jurídica abarca una serie de medios técnicos que han sido divididos en formas en formales y sustanciales. Las sustanciales son llamadas así porque se refieren más bien a la sustancia o contenido de las normas jurídicas, pero sin dejar por ello de ser medios técnicos. Técnicamente esto tienen un lenguaje, tienen vocablos, fórmulas, tienen también estilo, aforismo o sentencias. Y el primero era el lenguaje y el segundo es la forma. Tercero es el sistema de publicidad y el cuarto es la informatización de los datos jurídicos. Vamos por partes. Dice, toda ciencia, eso en el lenguaje, toda ciencia tiene un vocablo propio, tanto más rico, cuanto más evolucionada está. Y lo mismo pasa con la ciencia jurídica. En la segunda dice, la forma. Se llama así al conjunto de signos exteriores que acompañan la realización de los actos jurídicos. ¿Por qué dice forma? Y acá tenemos el ejemplo. Como ejemplo tenemos la escritura pública que es necesaria entre nosotros para la transmisión de algún inmueble, la presentación de dos testigos, de la celebración de un matrimonio, algo formal, ¿sí? Porque no se puede hacer sin una sola persona, no puede hacerse. O sea que yo no puedo comprar mi propio terreno, es un ejemplo. ¿Sí? Entonces, debe haber un comprador y un vendedor, un receptor y uno que escucha y el otro que está hablando. En este caso, yo estoy hablando y ustedes son los receptores. Con respecto al lenguaje, dice, tenemos que son las fórmulas, que son también numerosas y muchas de ellas se conservan por la fuerza de la tradición. El segundo es primero eran los vocablos, que es la ciencia, como sucede en todas las disciplinas científicas, tienen palabras propias. Por ejemplo, hipoteca, deventure, protocolización, warrant, ¿sí? Warrant, que son palabras que se usan mucho en derecho.
Principalmente porque el tema de Warren hoy por hoy ya muy poco se está usando los negocios de Warren. Las fórmulas que vienen a ser, por ejemplo, eh, hágase saber, que es el HS, hágase saber, que son las abreviaturas que viene a ser ante vuestra excelencia, que viene a ser la B corta, siempre en mayúscula, B corta y la S. Como mejor convenga, en derecho me presento y digo, que suele emplearse al comienzo de escritos, y será justicia, como se usa al finalizar. En los aforismos y sentencias, dice, son muy comunes tanto en los libros jurídicos como en los escritos forenses. Entre ellos abundan los procedentes del derecho romano que suelen anunciarse en latín. Por ejemplo, ad referendum, ad probatoniam, ubi lec non distinguit, nec nos distinguere. Y así sucesivamente. Hay todavía algunas palabras, algunos, como dice acá, que todavía se siguen usando eh, en latín. Esto también, por eso habla de aforismo. Esto también tiene un estilo. Además dice de emplearse las palabras con precisión, sobre todo cuando sean equívocas, es necesario adjuntarse a un estilo sencillo, claro y conciso. Esta exigencia adquiere mayor importancia cuando se trata de la redacción de leyes, pues estas deben ser lo suficientemente claras como para que todas las entiendan y para que su interpretación y aplicación no dé lugar a interminable discusión. El estilo. Dijimos que el primero era el lenguaje, el segundo era la forma. Se llama así al conjunto de signos exteriores que acompañan la realización de los actos jurídicos. Todo esto tienen, sus formas tienen actos. Y son los actos formales que son los que están en formas solemnes. ¿Sí? Y están las no solemnes que son los actos que no formales, que en formas de, y vamos a ver acá como dice, los actos no formales, dice, no significa que tales actos carezcan de forma, sino que ésta se deja librada a la voluntad de las personas que las realizan. Aquellos que forman parte de la existencia, las solemnes son aquellas en las que la validez o la existencia del acto depende de la observancia de la forma. Las no solemnes, en este caso, la forma no es exigida como condiciones de validez, un alto, ¿sí? Con un simple contrato ya basta y sobra. Y están los solemnes que deben ser escrituras públicas, como por ejemplo una transferencia de un vehículo, transferencia de terreno, y que son las formales o solemnes, donde necesitan testigos, donde se tiene que, el escribano debe hacer este, la, este, el reconocimiento de firmas, todo eso. Estos son actos solemnes o actos formales. Y así van sumando. Está el sistema de publicidad, la informatización de los actos jurídicos, las definiciones, las presunciones, las ficciones. Las definiciones, dicen, las leyes no deben tener definiciones meramente doctrinarias y sin alcance, como son muchas de las que tienen nuestro Código Civil. Cosa distinta ocurre cuando sirven directamente para la interpretación de la ley, en cuyo caso están justificadas. Luego vienen las presunciones. Dice, las presunciones responden a una necesidad práctica ineludible, razón por la cual no se puede prescindir o prescindirse de ella. En efecto, son muchos los casos en que el establecimiento de la verdad resulta imposible.
Luego están las ficciones, que son creaciones jurídicas puramente imaginativas. Por eso habla de ficción, porque solamente nosotros vamos armando el, como decimos normalmente, me voy armando la película. Entonces nosotros vamos haciendo para que esto sea en forma sencilla, para que sea en forma más práctica y que sean sin ningún problema tenga su aplicación. Luego tenemos las técnicas legislativas. El concepto de esto. La técnica legislativa o de formación del derecho es la que se refiere a la actividad de legislador o del legislador en la elaboración de las normas jurídicas. Por eso habla de técnicas legislativas, porque yo como abogado nomás no puedo hacer una ley. Para eso está el legislativo. Estas técnicas tienen un lenguaje o un estilo, tienen una distribución de las leyes, tienen también sistemas de legislación y así sucesivamente. Todo va concatenado, como dije al principio. El derecho es todo concatenado. Una va acompañada a la otra, el artículo uno va acompañado a la 2 y a las 2 a las 3 y así sucesivamente. Y acá no es la excepción. Por eso dice lenguaje y estilo de la ley. No obstante, en cuanto a modo de redacción, las leyes solían ser antes redactadas en estilo persuasivo, tratando de incluir a los obligados, implicando además al ratio legis, que hoy en cambio se redacta un estilo perceptivo, es decir, sencillo, conciso y con la fuerza expresiva de un mandato o u orden sin dar ninguna clase de explicación. La distribución de las leyes en distintos códigos y distribución de las normas dentro del código. El sistema de legislación hay dos procedimientos básicos, dice. El de la codificación y el de la simple incorporación o abierto, siendo una cuestión de técnica legislativa. La segunda es la división. Como ha dividido la técnica de legislativa en externa y en interna. Y en las externas, dice, en las externa es la que se refiere a la tarea de preparación y sanción de las leyes y códigos. Por ejemplo, lo referente al nombramiento de las comisiones especiales parlamentarias o no, o de un jurisconsulto con la reputación, en lo que respecta a la técnica de la sanción, no ya de las redacciones, a distinguir en los procedimientos. Luego están las internas, que dice, es según el autor la que se refiere a la concepción de las ideas jurídicas que se transformará en preceptos obligatorios. Todo esto también tienen su técnica doctrinaria. Y la técnica doctrinaria dice lo siguiente. Es la que refiere a la actividad de los juristas en el estudio de los regímenes jurídicos y aún a la exposición y enseñanza del derecho. En algunos casos, dice, algunos autores denominan también científica esta expresión como sinónimo de doctrina o una sinónimo de doctrinaria. Así como vimos recién en el párrafo anterior, dice pequeños vocabularios jurídicos. Habla, habla de justicia, derecho, de justicia y derecho en la primera parte. Dice,
en tanto que el valor jurídico conviene agregar que la palabra es también empleada corrientemente en una segunda excepción, como sinónimo de tribunales o de juez, cuando se dice, por ejemplo, recurrir a la justicia para la defensa de un derecho. Recurrir a la justicia para defensa o en defensa de un derecho. Esta palabra, derecho, es empleada en varias excepciones. Ellas son muy diferentes. Por esto se aplica teniendo en cuenta cada una, cada una es el reflejo de una posición filosófica y explícita o implícita. Estos tienen muchos autores que cada quien tiene una forma diferente de pensar. Por ejemplo, Vanni, dice un italiano, dice que el derecho en sentido objetivo es el conjunto de las normas generales impuestas a la acción humana en sus relaciones externas y apoyadas en las autoridades del Estado. Kant, por ejemplo, dice que el derecho es el conjunto de condiciones por las cuales el arbitrio es cada cual y puede coexistir con el arbitrio de los demás. Dante, que es otro autor, dice, el derecho es proposición real y personas entre los hombres que observada conserva la sociedad y corrompida. La corrompe en realidad, dice Dante, como el derecho, dice, es natural, es decir, la justicia. Y dice Dante, dice acá, que define el derecho natural, es decir, la justicia. Y así tenemos muchos estudiosos del derecho. Uno dice como objetivo correspondiente al derecho, a derecho. Por ejemplo, fenómeno jurídico de este sentido se opone o no jurídico o a jurídico y no a antijurídico. Como sinónimo de lícito. En este alto sentido, el término jurídico se opone a ilícito y a antijurídico. Así se dice, por ejemplo, que un delito es un hecho antijurídico o ilícito. Todo todo acto que está fuera de la ley que nosotros cometamos es antijurídico. ¿Por qué es antijurídico? Porque recordemos que la ley a nosotros nos prohíbe hacer las cosas que están mal. Como habíamos visto, creo que fue en la primera parte que dice, no matarás, no robarás. Son palabras que nos están diciendo y que dice que está en derecho, que está en la ley o en las leyes. ¿Y qué es la ley? Y la ley dice que es el sentido general, es la regla y normas constantes e invariables a las cosas, en el sentido jurídico. La palabra ley es la norma escrita y es obligatoria y estable que emana del poder público por motivo de interés general. Por un motivo de interés general. ¿Por qué es de motivo de interés general? Porque nos concierne a la ciudadanía, al pueblo completo, a los habitantes de un país. Y en beneficio a la convivencia social. Y en beneficio a la convivencia social. Y así sucesivamente, y estuvimos viendo lo que es
Luego tenemos a continuación de lo que es la palabra, los pequeños vocabularios jurídicos, tenemos acá a continuación que se usa mucho, que son magistrados, juez, jurado, jurista, y así sucesivamente. Vamos a ir un poco viendo lo que el significado de cada uno. Magistrado dice, se emplea en dos acepciones. En sentido amplio para todas las personas que desempeñan una función pública importante. Y el segundo dice, es un sentido más restringido y propio, designa los funcionarios encargados de hacer justicia, es decir, los jueces. Juez es todo funcionario con potestad para juzgar y sentenciar los pertenecientes a tribunales colegiados. Suelen ser llamados entre nosotros camaristas, con excepción de los miembros de la Corte Suprema o de los que se denominan ministros de la Corte Suprema. ¿Sí? Jurados tienen dos opciones, o acepciones, mejor dicho. Órgano judicial colegiado compuesto por ciudadanos, legos, abogados, que son leguleyos, también se les dice, o letrados, también se le dice, también es el nombre, elegido en general por sorteo entre los registrados a tal efecto y cuya finalidad es emitir un veredicto. Eso es el jurado. Vamos a aclarar el por qué dice acá. Dice, y cuya finalidad, lo del jurado, cuya finalidad es emitir un veredicto, no una sentencia. ¿A quién le corresponde dictar la sentencia? Es al juez, no al jurado. En los procesos penales sobre cuestiones de hecho, los jurisconsultos, sabemos que son, dice particularmente del abogado de gran experiencia y preparación científica, de lo que se dedica a escribir sobre el derecho y a resolver consultas que se le formulen. Jurista, que también forma parte de nuestro vocabulario, dice, es en sentido, o es mejor dicho, es en cambio el profesional del derecho profundamente versado en el conocimiento de las leyes y el cuerpo legal. Es el profesional del derecho profundamente versado. ¿Qué significa eso? Es una persona muy estudiosa, muy sabia en lo que es con el conocimiento de las leyes y por sobre todo de lo que es el derecho en sí. Por eso dice, en el conocimiento de las leyes y cuerpos legales. Y acá dice, uno de ellos dice, como dice Roque García, con extraordinario acierto, el abogado debe ser probo, diligente, debe tener astucia, el jurisconsulto debe ser prudente, el jurista erudito, y muchos abogados, hay muchos abogados, hay muchos, pocos jurisconsultos. Es muy raro encontrar un jurista. Y esto no lo digo yo por decir, esto está escrito, esto eh, lo dijeron grandes maestros en derecho. Y hasta aquí llega un poco nuestra bolilla número 6 de la introducción, donde encontramos que el concepto de técnica jurídica, la práctica jurídica, los actos formales y no formales, los sistemas
las técnicas legislativas, qué significan, quiénes son los que están encargados a esos menesteres, quiénes son los que hacen las leyes o promulgan las leyes, mejor dicho, porque las leyes podemos, una ley yo puedo hacer y pasarle al legislativo para que ellos lo promulguen. Y así llega nuestra clase de hoy a su término, esperando que tengan un resto de jornada agradable y que terminen de buena forma. Que tengan ustedes muy buenas noches.